buenas tardes, queridos amigos. Muchas gracias por estar con nosotros, su amigo el doctor César González, en este programa que es cómo te vamos a ayudar nosotros si tienes enfermedad renal crónica y también tienes disfunción eréctil. Eso es el tema de hoy. Cómo tratar la disfunción eréctil en pacientes con una enfermedad renal crónica. Ya sabemos que la enfermedad renal crónica se puede complicar varios órganos y no es la excepción en la cuestión varonil con un problema de disfunción eréctil. Hoy vamos a hablar de ese tema, pero antes de iniciar quiero agradecer al Todopoderoso por permitirnos estar con ustedes, con toda su familia, para poder dar este tema tan interesante. Y también quiero agradecer a todo el equipo del doctor César González, a mi estimado Raimundo Leiva, que hace posible a través de estos videos poder entrar a tu hogar y así poder compartir ese contenido de salud. También a mi Stephanie Gaspar, que está 24/7 siempre, a mi hermana querida Flor Argelia González, que también nos apoya en el equipo del doctor César González, y todas las chicas de recepción, Diana, Laura, gracias por estar 24/7 también colaborando con nosotros, y todo el equipo quirúrgico y clínico que hace posible cambiar la salud de la enfermedad renal crónica. Así lo hacemos con todo el cariño del mundo. Vamos a iniciar el día de hoy con este tema que es el tratamiento, el manejo, cómo te podemos ayudar nosotros si tienes una enfermedad renal crónica y también tienes una disfunción eréctil. Bueno, para entrar en detalle, sabemos que la enfermedad renal crónica tiene 5 etapas y conforme va evolucionando el daño renal, llámese por diferentes causas, sabemos que las principales causas son por diabetes e hipertensión. Estas van dañando la función renal y conforme va avanzando las etapas del daño renal, pues también se va a ver manifestado por cuestiones multiorgánicas como edema en las extremidades inferiores. La hipertensión se va incrementando, se va haciendo más difícil, de difícil control, y todo esto trae como consecuencia un daño en la circulación, en la microcirculación de los vasos sanguíneos que se encuentran en el área genital masculina. Es ahí donde inicia el problema. Antes de darte a conocer cómo podemos ayudarte, quiero explicarte fisiopatológicamente, esto quiere decir cómo médicamente se va dañando el órgano masculino cuando va aumentando el daño renal crónico. Y la principal causa o motivo de que va disminuyendo la disfunción eréctil en los caballeros con una enfermedad renal crónica no es en todos. Esto quiero hacer mucho hincapié. Incluso hay pacientes que están en diálisis o en hemodiálisis y conservan una buena salud orgánica de lo que es el área genital. ¿Y por qué conservan esta función adecuada? ¿Y por qué en la gran mayoría hay daño en este órgano? Porque la gran mayoría son diabéticos e hipertensos. Hay otras enfermedades como riñones poliquísticos que no necesariamente hay un daño microcirculatorio, pero quiero hacer énfasis que en los pacientes con diabetes e hipertensión, conforme va pasando los años y el tiempo, va dañando la microcirculación, así como la microcirculación de los ojos, y empieza a haber retinopatía diabética, empieza a haber también daño en los riñones, y por eso empieza a disminuir la función renal. Bueno, en estos caballeros que va dañando esta microcirculación, también puede dañar la microcirculación de las extremidades inferiores, y no es la excepción que también dañe la microcirculación del aparato reproductor masculino. Hay arterias que van a irrigar, esto quiere decir que van a llevar el flujo de sangre al área genital para que aumente la vascularidad cuando hay un estímulo sexual, por ejemplo, y aumente lo que es la erección. Pero ¿qué pasa cuando ese flujo de sangre que tiene que llegar a los cuerpos cavernosos que se encuentran en el área genital, pues ya ese torrente sanguíneo se disminuye, porque en la circulación interna se va llenando de placas de colesterol, de calcio, de fósforo, y eso va calcificando, disminuyendo la luz, disminuye el flujo, y esto va dañando
La irrigación también daña, recuerden, en pacientes diabéticos, la sensibilidad, porque va dañando la microcirculación de los nervios. Y recordemos, ahorita vamos a hacer un dibujo, pero recordemos que va un paquete vascular en el área, en el miembro que es el pene, va la vena, va la arteria y va los nervios. Entonces la microcirculación va a irrigar a los nervios, pero cuando se daña la microcirculación, daña la sensibilidad. Y es por eso que los caballeros también tienen menos sensibilidad a un estímulo. Y esto puede ocasionar la disfunción eréctil. El daño microcirculatorio en el área genital trastorna la posibilidad de mantener la erección y poder así tener una salud reproductiva normal. Esas son las dos principales causas, pero también recordemos cuando va avanzando el daño renal, va alterando las cuestiones hormonales. En pacientes con una etapa avanzada, en una etapa 4, por ejemplo, o 5 ya con daño renal inminente de falla renal, pues estos pacientes se va disminuido el nivel de testosterona. Es una hormona que se encarga también para ayudar a todo lo que es el deseo sexual, la libido, y por eso son multifactoriales, sobre todo esos 3 factores que van a trastornar la disfunción eréctil en los caballeros. Recordemos nuevamente, daño microcirculatorio, número 1, daño en la microcirculación y daño sensitivo, hay menos sensibilidad en el área genital. Y número 3, una disminución de una hormona muy importante que es la testosterona. Estas 3 causas son las principales que están ocasionando una disfunción eréctil, y esto no es raro que en parejas tengan problemas precisamente de parejas en pacientes con daño renal crónico. Es por eso que es importante remarcar y hacer énfasis de cómo nosotros los médicos podemos ayudar a los pacientes con una enfermedad renal crónica. El principal tratamiento es controlar el daño renal. Si nosotros detectamos oportunamente un paciente en una etapa 3 o 4, tenemos oportunidad de detener el problema. Que no avance a una etapa 4 o 5, donde ya el daño es irreversible. Bueno, en estos pacientes, si nosotros controlamos que no avance el daño, podemos a la misma vez disminuir que vaya progresando este problema tan importante para los caballeros, que es la disfunción eréctil. Si nosotros controlamos las 5 o 6 variables importantes del daño renal, como es controlar muy bien la presión arterial, tenemos que tener un paciente con daño renal controlado de su presión arterial. Número 2, controlar su nivel de glucosa, que esté en los niveles óptimos para evitar mayor aceleramiento del daño renal. Número 3, que no haya anemia, que su nivel de hemoglobina sea en los niveles óptimos para que esté funcionando bien sus riñones y no dañe en forma secundaria el órgano genital masculino. Número 4, que el peso corporal sea el ideal para que no sobretrabaje o hiperfiltre en los riñones y no dañe más rápido la función renal. Número 5, prácticamente es que no haya infección de vías urinarias para evitar más daño renal. Y número 6 es controlar o medir los niveles de ácido úrico, porque una desproporción a nivel alto de ácido úrico va esclerosando, fibrosando, o sea, inflamando los glomérulos que tarde que temprano van a irse dañando, y esto trae como consecuencia más daño en la microcirculación del aparato reproductor, en los genitales, en los cuerpos cavernosos, que es el motivo de la disfunción eréctil. Entonces, tratando bien la enfermedad renal crónica, podemos hacer un alto a este daño, en este daño sexual, y un trastorno de pareja. Número 1 es tratar bien la enfermedad renal crónica. Número 2, los pacientes deben tener un suplemento. Si nosotros medimos el nivel de testosterona y está bajo, tenemos que suplementarlo para poder aumentar el nivel de testosterona y así evitar también el daño de la disfunción eréctil en estos caballeros. Y en la cuestión de
de los otros daños que podemos nosotros evitar es tener una vida más saludable, alimentos sanos, hacer ejercicio. Esto también nos va a ayudar muchísimo para que aumente la circulación en estos órganos genitales, para evitar así que se vayan esclerosando, que se vayan tapando el flujo sanguíneo y poder recuperar ese vigor y esa fortaleza para mantener la erección en los caballeros cuando esto se requiera. Así que, en términos generales, este es el manejo y esta es la fisiopatología. Rápidamente, nada más les voy a hacer un dibujo de cómo el área de la circulación está alterada en estos caballeros. Recordemos que los cuerpos cavernosos, si hacemos un corte transversal, vamos a ver aquí los cuerpos cavernosos, viene la vena, que es la vena, ramas de las venas cavernosas, y urendas. Aquí viene la arteria que va a irrigar todo lo que es el cuerpo cavernoso. Aquí vienen ramas sanguíneas y también viene la inervación, o sea, los nervios. Es un paquete vascular. Este es un corte transversal de lo que es el pene. Aquí viene la uretra, por donde orina y sale toda la micción a la orina. El corte viene así, el glande, se hace un corte y aquí vemos cómo esto se llama tejido esponjoso o cuerpos cavernosos, que cuando llega el flujo de sangre, llega, se irriga y después se detiene ese flujo sanguíneo a través de la vena, y eso hace y mantiene la erección porque le aumenta el flujo sanguíneo. Todo esto es la vena y todo esto es la arteria. Bueno, ¿qué pasa? Vemos el calibre de la arteria, es un calibre grueso, calibre grande. Eso es una persona sana, es una persona que tiene un flujo sanguíneo adecuado. Pero ¿qué pasa con pacientes diabéticos e hipertensos? Ellos van acumulando más resistencia a la insulina, se llama un síndrome metabólico, y esto va haciendo que con el tiempo se adhiere más el colesterol a las paredes internas de las arterias, de la microcirculación, y esta es microcirculación. Entonces esto se va a ir pegando de tal manera que la luz de esta arteria se va haciendo cada vez menos y más pequeña, y la irrigación o el flujo sanguíneo cada vez es menor. Le va a llegar menos sangre, menos flujo, y esto va a ser la causa del problema de disfunción eréctil. Si lo vemos en el área lateral, aquí es la circulación sanguínea. Por aquí pasa toda la sangre arterial, del flujo arterial que viene, irriga, y si nosotros le hacemos, ¿cómo podemos diagnosticar esta problemática en pacientes con diabetes, hipertensión y una enfermedad renal crónica? Bueno, hay que hacer un ultrasonido del área genital para poder documentar lo que nosotros estamos diciendo, y esto es a través de un ultrasonido Doppler color para ver el flujo sanguíneo arterial y venoso. En ocasiones se puede aplicar un medicamento inyectado que se llaman prostaglandinas para poder tener un efecto a los 20 minutos de erección. Y esto, hacemos el ultrasonido después de esa inyección y vamos a ver el flujo sanguíneo, la velocidad de la contracción de la arteria, y vamos a determinar si hay buen flujo en el área genital. Pero cuando hay pacientes diabéticos que no se han tratado adecuadamente, que no han tenido un control y una disciplina en sus alimentos, y que ya van avanzando en un daño renal, este flujo sanguíneo se va a ver
disminuido porque las placas de colesterol van a estar obstruyendo la luz de la arteria y prácticamente en el ultrasonido vamos a ver una poca o nula irrigación. Así se debería de ver una persona que está prácticamente normal. En el Doppler color, que es un ultrasonido, y azul cuando es el drenaje venoso. Pero ¿qué pasa cuando hay una alteración en el flujo sanguíneo? Pues prácticamente lo que se va a ver prácticamente oscuro. No va a haber flujo, se va a ver unas líneas muy pequeñas, muy tenues, y una irrigación microscópicamente muy débil. Entonces, si lo comparamos con una persona que no tiene diabetes, no tiene hipertensión, en los colores ahí nos van a determinar en dónde las arterias están ocluidas, están obstruyendo por placas de colesterol, están calcificadas, porque el daño renal, también recordemos que uno de los trastornos de los minerales, como es el fósforo, se va pegando a las paredes de las arterias y esto las va calcificando, disminuyendo el flujo y nos va alterando el flujo sanguíneo de estos cuerpos cavernosos que son importantes para mantener la duración y el tiempo de erección. Esto es la fisiopatología. En conclusión, el manejo sería tratar de evitar progresión del daño renal a través de una alimentación sana, a través de una adecuada vida saludable, ejercicio, a través de suplementos como la testosterona para disminuir así el daño y aumentar la libido sexual y así también tener una vida sexual saludable, que ese es el deseo de todos nosotros del equipo del Dr. César González, transmitir este contenido de salud para que se lo puedas compartir a tus amigos, a tus familiares, para que se prevengan y eviten complicaciones y también sepan cómo tratar este tipo de enfermedad renal crónica y las complicaciones como es la disfunción eréctil. Así que, mi estimado Raimundo, el tiempo apremia, se nos ha terminado, pero estamos contentos por haber abordado este tema que no es muy raro, que nos lo consulten precisamente aquí en su casa, en el consultorio del doctor César González. Nos despedimos, pero no sin antes decir el eslogan que nace en nuestro corazón, que sin donante no hay trasplante.